Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a aprovechar este video para resolver las preguntas planteadas en la guía de la clase anterior. Vamos solamente a solucionar lo relativo a lo que es reacciones químicas, ya que anteriormente los otros temas ya los habíamos revisado. Entonces empezamos por la primera pregunta que dice, ¿qué es una reacción química? Y mencione un ejemplo y escribir la ecuación que la representa. Ya en la clase anterior decíamos que una reacción química es un proceso por el cual una sustancia llamada reactivos se transforma en otras u otras sustancias con propiedades totalmente diferentes llamadas productos. Un ejemplo que mencionábamos era el del agua, que se forma un nuevo compuesto químico, que es el agua, a partir de dos elementos como son el hidrógeno y el oxígeno, que tanto el hidrógeno y el oxígeno tienen propiedades totalmente diferentes a las del agua. Por esta razón se transforman dos sustancias con propiedades diferentes a la que se obtiene al final. Una segunda pregunta dice, mencione o describa con sus propias palabras qué ocurre en una reacción química. Si regresamos a la presentación que teníamos, decíamos que lo que ocurre en una reacción química es que esas sustancias, esos elementos, esos compuestos químicos que hacen parte de los reactivos están rompiendo sus enlaces, va a haber una reagrupación de estos enlaces y al haber reagrupamiento de esos enlaces va a haber una formación de nuevos enlaces también y vamos a obtener unas nuevas sustancias denominadas productos. O sea, realmente está ocurriendo una transformación. Esa sería la respuesta para esa pregunta. Tercera o pregunta C. Menciona tres clases de reacciones químicas. Ahí teníamos varias clases que mencionamos, que fue reacciones de combustión, reacciones de neutralización, reacciones de fermentación, de oxidación, reacciones ácido-base. Hay varios tipos de reacciones químicas. ¿Qué es la combustión? ¿Por qué es importante la combustión? También en la presentación veíamos eso, que es la combustión. Entonces decíamos que la combustión es el proceso mediante el cual unas sustancias llamadas combustibles reaccionan con el oxígeno. Y que es importante, ¿por qué? Porque la mayoría de la energía que usamos nosotros o los equipos que nosotros usamos proviene de una reacción de combustión. Aquí en la diapositiva 7 encontramos la respuesta a esa pregunta. La siguiente dice, ¿cuáles son las principales reacciones de combustión? Igual, si vamos a la presentación, teníamos que las reacciones de combustión que más se destacan, encontrábamos, era la combustión del carbono, que esa combustión del carbono ocurre de dos formas, combustión completa y combustión incompleta. Que combustión completa es cuando tenemos oxígeno suficiente para que esa reacción ocurra y se va a producir es dióxido de carbono. Incompleta cuando no tenemos oxígeno suficiente y parte del carbono se va a quedar sin quemarse. Por lo tanto, va a producirse es monóxido de carbono, ¿cierto? Como producto de esa reacción. Les aclaraba que no quiere decir que sea el único producto que se dé en esa reacción química. También, entonces tenemos ya una primera reacción de combustión, que es la combustión del carbono, y que esa se divide en dos. Una segunda reacción de combustión de las que mencionamos era la combustión de hidrocarburos. Mencionábamos como ejemplo el metano, que al hacer contacto con oxígeno ocurre esa reacción de combustión, que sus productos principales eran el dióxido de carbono y el agua. También teníamos la combustión de la glucosa,
que es una reacción química que ocurre en nuestro organismo cuando hay el proceso de respiración, y es una reacción en la cual, mediante la cual nosotros quemamos los azúcares en su cuerpo para producir energía, la glucosa, que es un azúcar, y la transformamos en energía y en dióxido de carbono y agua. Aquí teníamos la reacción, creo que si no estoy mal es otra pregunta al taller. El C6H12O6, que es la glucosa, reacciona con el oxígeno de la sangre y produce dióxido de carbono y agua. La siguiente pregunta. Actuales reacciones de combustión. ¿Cuál es el producto de la combustión de la madera? Bueno, los productos de la combustión de la madera son las cenizas, el vapor de agua, los gases y la energía que se libera. Esa energía se libera en forma de calor y en forma de energía lumínica. Tenemos una pregunta, la G, que dice, mencione 4 ejemplos de sustancias combustibles. En la presentación mencionábamos lo que era la leña, el carbón, el gas, el metano, la gasolina. Son diferentes ejemplos de combustibles. Consultar la reacción química que representa la combustión de la glucosa. Ya dando la respuesta anterior, se las mencioné, que es la glucosa más oxígeno, produce dióxido de carbono y agua. ¿En qué consiste la reacción de oxidación? La reacción de oxidación es un proceso mediante el cual el hierro reacciona con el oxígeno y produce una sustancia llamada óxido de hierro, que es una sustancia de color rojo, que tal vez ustedes alguna vez lo han observado en las puertas o en un alambre, una cosa, algo metálico, ven como que se forma una superficie rojiza sobre ella. Eso es porque está ocurriendo oxidación. No quiere decir que el oxígeno sea el único agente oxidante, hay muchos agentes oxidantes. Entre los principales se encuentra el oxígeno y sales como el cloro, el cloruro de sodio, son agentes oxidantes bastante fuertes. ¿Qué consiste la reacción de fermentación? Bueno, la reacción de fermentación, en este caso la fermentación alcohólica, es un proceso mediante el cual los azúcares que están contenidos en ciertas frutas o en ciertos carbohidratos se transforman en otras sustancias. Hay sustancias intermedias como el ácido acético o vinagre, pero la sustancia final que se va a producir es el alcohol. Entonces, con ayuda de unas bacterias u otros reactivos, esos azúcares reaccionan y se convierten en alcohol. ¿Cuáles son los principales reactivos de las reacciones de fermentación? Acá los tenemos, son las levaduras, las bacterias y los hongos. Que aquí en la presentación no lo hemos visto todavía, pero tenemos los azúcares, la glucosa, que está con la levadura, se forma en etanol, en un alcohol, y dióxido de carbono. Este proceso lo vamos a analizar más a fondo luego. Bueno, ese era el primer punto, bueno, sí, el primer punto de este taller. Ahora viene el punto D, dice rellene todos los espacios. Empezamos aquí con lectura y vamos rellenando con las respuestas que deberían ir en estos casillas en blanco. Dice, una reacción química. Una reacción química es un proceso por el cual unas o más sustancias llamadas reactivos, aquí iría la palabra reactivos, se transforma en otra u otras
con propiedades diferentes denominadas productos. Esas serían las dos primeras casillas. La segunda frase que debemos completar dice, en una reacción química, los enlaces entre los átomos, eso lo vimos también en la presentación, átomos que forman los reactivos se rompen. Los átomos entonces se reorganizan de otro modo formando nuevos elementos, perdón, elementos no, compuestos, se me fue la palabra, compuestos químicos. Esas serían las dos respuestas de esa. Aquí tenemos una tercera. Esto da lugar a una o más sustancias diferentes a las iniciales. Las ecuaciones químicas describen los cambios químicos que tienen lugar en las reacciones químicas. Detalladamente o principalmente puede ser cualquiera de esas dos palabras. Vamos a colocar detalladamente. Detalladamente. Aquí dice las ecuaciones. Aquí sería equilibradas o balanceadas. Balanceadas. Contienen a ambos lados de la flecha el mismo número de átomos de cada uno de los elementos. Que intervienen en la reacción. Eso sería las respuestas a esas preguntas del taller. Nuestro siguiente punto dice, relaciona los conceptos de la columna de la derecha con los correspondientes a la columna de la izquierda. Es decir, este con la definición de este. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar de aquí, de abajo hacia arriba. Combustión. Entonces vamos a buscar aquí cuál de estos es la definición de combustión. Dicen, mueve los motores de los coches. No, la respiración tampoco. La acción entre un combustible y el oxígeno. Esa sería nuestra respuesta correcta. Entonces la combustión. Aquí colocaríamos la H. La segunda, base. Mueve los motores, no, respiración tampoco. Tiene pH 7, reacciona con ácido para dar una sal. Esa sería nuestra respuesta en este caso. Las bases reaccionan con los ácidos para formar una sal. Entonces daría aquí la G. Combustión de la glucosa. Ese es el proceso de respiración. Entonces sería la respuesta F. Combustión de hidrocarburos. Esa es esta, la A. Mueve los coches. Entonces L es la primera. El ácido. El ácido, ¿cuál sería la definición de ácido? Sustancia neutra que se obtiene mediante neutralización. Esa sería la no reacción química entre un ácido y una base. Reacciona con una base para dar una sal. Esa sería acá, la D. La respuesta. Sustancia neutra, esa es la que tiene el pH igual a 7. Neutralización. Sustancia neutra que se obtiene mediante la neutralización. ¿No? ¿Dónde está? Bueno, falta reacción química entre un ácido y una base. Esa sería neutralización. Y por descarte, aquí sería la A, que es sal. Sustancia neutra que se obtiene mediante la neutralización. Ahí ya teníamos la respuesta a esas preguntas.
Espero les haya quedado bien. Se hayan sacado un 5 en ese taller. Tenemos el punto final que dice indique si los siguientes procesos son cambios físicos o cambios químicos. Bueno, ahí debemos tener presente qué es un cambio físico y qué es un cambio químico. Habíamos hablado en la clase anterior que un cambio físico es simplemente o esencialmente un cambio de forma, que no implica ruptura ni estructuración de los átomos, las moléculas. Eso es un cambio físico. En cuanto al cambio químico, sí hay transformación de una sustancia en otra, hay nueva formación de nuevas sustancias. Ese sería un cambio químico. Entonces, de acuerdo a esas definiciones, empezamos a leer acá, dice la primera, la formación de nubes. ¿Qué es el proceso de formación de nubes? Simplemente es la acumulación de vapor de agua. Entonces, en ese caso no hay ninguna reacción química, ningún cambio químico, un cambio, sino es simplemente un cambio de forma. Entonces es un proceso físico. Tenemos ya, sale esa. Respirar. Respirar decimos, aquí arriba también tenemos esa definición, que es la combustión de la glucosa, que es la glucosa que se quema con el oxígeno para producir CO2, producir energía y producir agua. Entonces eso, hay una reacción química, es un cambio químico. La formación del arco iris. El arco iris se forma es realmente por procesos de difracción, que los rayos de sol se difractan en el vapor de agua presente en las nubes y se ve el reflejo de diferentes colores. Entonces, no hay ningún cambio químico, es un cambio físico. La desaparición de un perfume cuando el recipiente es destapado. ¿Qué ocurre cuando se destapa un perfume? Salen vapores que están presionados, están a alta presión en ese recipiente y se esparcen en el ambiente. No hay ninguna reacción química, no hay nada extraño, simplemente se está emanando un vapor y esparciendo en el ambiente. Entonces, eso es un cambio físico. Eh, la maduración de una fruta. Eso sí ocurre, cambios químicos, un proceso de etapas que ocurren y están realizando procesos químicos, perdón. La corrosión del hierro, eso es ya lo hablamos, la corrosión es una reacción química. La oxidación o corrosión son reacciones químicas, entonces es un cambio químico. La combustión de la gasolina en un motor, un cambio químico de reacción. Quemar carbón, un cambio químico de reacciones químicas. Rotura de una botella de vidrio, eso es un cambio físico, está cambiando la forma, más no hay ningún cambio químico. La fusión de la cera de una vela. Hay una dualidad, puede uno dar diferentes interpretaciones, pero realmente se toma como un cambio, digámoslo que químico, porque hay una reacción de combustión, una generación de calor, de energía lumínica, energía calorífica, entonces hay un cambio químico, pero también si miran hay un cambio físico, porque la parafina parte de la parafina se está derritiendo, tiene la forma de la vela y se está derritiendo, entonces es un cambio físico, pero realmente lo podemos tomar como un cambio químico, que es el principal que ocurre ahí. Mezclar mantequilla con azúcar, eso es un cambio físico. Obtención de cobre a partir del óxido de cobre, eso es una reacción química, o sea que es un cambio químico. Fusión de un cubo de hielo en un vaso de agua. Está cambiando de un estado sólido a un estado líquido. Por lo tanto, lo que hay es un cambio de forma, de estado. No hay ninguna reacción química. Entonces, es un cambio físico. La formación de las estalactitas y las estalagmitas. No sé si recuerdan eso, es en las cuevas, en las rocas, en las montañas, cuando las gotas de agua caen, empiezan a caer por las paredes. Con el paso del tiempo se van formando unos piquitos y van dando unas formas como de pequeños hilos a eso. Esas son las estalactitas y las estalagmitas. No hay reacción química, son cambios físicos.
Bueno, creo que con eso finalizamos. Este sería nuestra solución de nuestro taller. Espero les ayude a comprenderlo. Ahora lo van a resolver, a corregir en su cuaderno y posterior a esta corrección vamos a realizar un quiz final para evaluar esto. Muchachos, espero les sirva y nos vemos en una próxima video, una próxima sección para aclarar dudas con respecto a nuestras clases.